Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más compartiendo con ustedes las maravillas que puede hacer Dios en la vida de una persona cuando realmente cree en Él y pone su vida en sus manos. Tenemos tanto testimonio de personas maravillosas que han sido cambiadas su vida, que han sido transformadas, que han sido restauradas por todas las cosas malas que ha pasado en su vida, también por malas decisiones o porque alguien les ha hecho daño. Y como digo, cuando uno cree y puede poner su vida en la mano del Señor, Dios hace maravilla. Y en esta hora pues me acompaña una joven, Paola. Bienvenida, ella es Paola Avilés, es una de nuestras jóvenes aquí que sirve al Señor con nosotros, así que bueno, bienvenida. Muchas gracias. Pues cuéntanos un poquito de tu historia, tú eres de Honduras, ¿verdad? De Honduras. Pues cuéntanos un poquito. Bueno, como usted lo ha dicho, que nací en Honduras, tengo uso de razón desde que tengo aproximadamente 3-4 años. Pues la verdad que ha sido un poco difícil, un poco dura mi vida. He crecido con muchas limitaciones económicas. Mi padre me abandonó a mí, pues a mi madre y a mi hermano cuando yo tenía 6 meses de nacida. En ese entonces, pues mi madre se dedicó totalmente a trabajar, a intentar darnos lo mejor. Nos dio lo mejor en todo lo que pudo, económicamente, claro, pero se le olvidaba el punto más importante que deben de dar los padres y es amor a sus hijos. Y a ella se le olvidaba bastante eso. Y bueno, la verdad que pasó el tiempo, pues quedamos solamente con mi madre, mi hermano y yo. Luego mi madre se metió con otro hombre, por decirlo así, se juntó con otro hombre, hizo un hogar con ese hombre, el cual pues tuvo una hija. Somos 3 hermanos, hubo una hija y ella es la menor, Yo soy mayor 6 años que ella, tengo 23 años. Luego mi mamá, pues, con muchas decadencias económicas, se dedicaba a trabajar nada más. Y bueno, siendo una niña exactamente de aproximadamente 4 años, vivíamos con mi abuela nos visitaba porque ella vivía en el campo en Honduras. Y mi abuela me comenzó a llevar a la iglesia, siempre me llevaba, me encantaba ir a las escuelas dominicales, clases de niños, donde me gustaba que los maestros me hablaran de Dios, me hablaran de Jesús, y así fue como ella me fue inculcando quién era Jesús, así fue como fue sembrando esa semilla, aún siendo yo niña, donde me contaban las historias bíblicas, que de hecho mi historia favorita es la de Jonás, en la ballena. Me imaginaba bastante eso, me encantaba, disfrutaba mucho ir a la iglesia, las vigilias y todo. Pero luego mi abuela se marchó de Tegucigalpa, de la capital, y se fue a vivir al campo. En ese momento me sentí como desprotegida, porque ella me protegía bastante. Pues mi madre era muy agresiva, bastante agresiva, no perdonaba absolutamente nada. Incluso si un vecino llegaba y le daba una queja o le decía algo de nosotros, aunque no fuera cierto, siempre se la desquitaba con nosotros. Ella era demasiado agresiva, una mujer muy agresiva. Y pues nada, mi abuela se fue, yo dejé de ir a la iglesia. Aproximadamente cuando tenía 8 años, dejé de ir a la iglesia, no volví a ir a la iglesia, porque pues ya como que no me importaba, ya estaba comenzando una edad que no me preocupaba por nada. Siempre intenté ser la mejor alumna del salón y lo intenté y bueno, hacía todo lo posible por serlo, aunque a veces me dedicaba a ayudarle a trabajar a mi madre. Desde que era una niña pues me tocaba ayudarle a trabajar junto a ella, pues tenía que buscar ayudarme para que ella me diera el estudio, porque siempre soñaba con trabajar en un banco, siempre soñaba con muchos sueños como todo niño, pues buenos tenis, buena ropa, etcétera. Y así fue mi niñez. ¿Y qué pasó a medida que ibas creciendo, que ibas avanzando, que ibas teniendo más edad? Bueno, fui una niña muy callada, bastante callada, no me relacionaba mucho con las personas. Era un poco tímida, entonces trataba no tenía amistades. Realmente desde que tengo uso de razón, siendo adolescente hasta que tuve como 14 años, tuve mis primeros amigos, porque la verdad que amigos no tenía, casi no tenía amigos, no sé qué había en mí, pero baja autoestima no lo era, porque no tenía baja autoestima, pero era muy insegura, por decirlo así, muy insegura.
pero mi vida cambió desde que tenía 13 años aproximadamente. ¿Qué produjo ese cambio? Bueno, a los 13 años, un 5 de mayo del 2007, abusaron sexualmente de mí. Abusó un familiar mío sexualmente de mi persona. En ese momento mi vida cambió de una manera radicalmente, dio un giro 360 grados. ¿Tú vivías con quién para eso, cuando ocurrió eso contigo? Vivía con mi madre y mis 2 hermanos, pero ese día en casa no había absolutamente nadie, pues vivíamos en un cuarto demasiado pequeño, bastante pequeño, y ese día mi madre salió al mercado, fue a hacer las compras, se fue con mi hermana y pues no recuerdo muy bien si me dijo que me fuera o no me fuera, pero pues me tocó quedarme en casa y en ese momento pues llegó ese familiar y pues pasó eso. Y abusó de ti. Y abusó sexualmente de mi persona. ¿Y tú buscaste ayuda? ¿Qué hiciste cuando te pasó todo eso? Bueno, en ese momento lo que hice fue hablar, pues lo primero, ¿no? Cuando mi madre llegó, decirle. Pero en ese momento pues fue cuando me sentí sola, porque mi madre no me creyó, nunca me creyó, es más, pasaron los años y nunca me creyó y creo que hasta el día de hoy no me cree. Y nunca me creyó y me decía que era mi culpa, me echaba la culpa, luego pues sé que era el enemigo hablándome por medio de ella que me matara, que yo no valía nada, que mi vida no tenía importancia en esa tierra, que mejor me hubiera matado, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento me convertí en una persona depresiva totalmente. No quería que nadie me tocara, me llevaba solo llorando, porque me sentí excluida automáticamente de la sociedad, me sentía una escoria, por decirlo así. Con todo esto que te había pasado. ¿Y cuántos años estuviste así? ¿Cuántos años pasó? Pues la verdad que estuve aproximadamente unos 4 meses, pero un 30 de mayo me comenzaron a invitar a la iglesia unos hermanos a otra iglesia. ¿Cuántos años tenías para eso? Para ese entonces todavía tenía 13 años. O sea, solo pasaron un término de 25 días cuando yo fui a la iglesia. Entonces, ¿volviste a la iglesia? Volví a la iglesia, claro. O sea, desde niña mi abuela me llevó, entonces crecí con ese temor de que había un Dios, de que todo lo podía, de que existía, de que me podía sanar, de que estaba conmigo. Entonces yo fui a la iglesia y ese día llegué un 30 de mayo del 2007. Llegué con la intención de pedir auxilio a gritos, pero nunca lo decía, nunca expresaba lo que sentía, absolutamente. Me quedaba en una burbuja metida sin que nadie supiera lo que yo sentía. Entonces, ese 30 de mayo hicieron el llamado, el pastor comenzó a hacer el llamado y dijo que iba a hacer una cuenta regresiva. Y había muchas personas y yo le pedí a Dios, Dios mío, que alguien venga y me invite a pasar adelante, que yo quiero aceptarte, yo quiero que mi vida cambie de una vez por todas. Y en ese momento pues no llegó nadie, el mismo Espíritu Santo estaba trabajando con mi persona. Y cuando la cuenta regresiva llegó a 3, porque fue de 10 para abajo, cuando llegó a 3, no sé en qué momento, pero cuando llegó a 1 yo ya estaba en el altar. O sea que lo que tú hiciste fue irte en una reunión donde se estaba alabando a Dios, donde se predicó la palabra y al final el pastor hizo un llamado y tú pasaste adelante. Sí, así fue. Así tal cual pasé adelante, pues en ese momento allí comencé a tomar un poco de fuerzas, pero aún así se me hacía un poco difícil porque estaba depresiva, pero aún confiando en que Dios iba a hacer algo en mi vida. De una u otra manera yo sabía y creía que Dios iba a hacer algo en mi vida, por lo que mi abuela había sembrado en mí siendo una niña. ¿Y qué pasó ahí en ese altar? ¿Tú volviste a entregar tu vida al Señor? ¿Hiciste una oración? ¿Abriste tu corazón? Sí. Bueno, realmente eran 13 años, tenía 13 años, abrí mi corazón, le dije, Señor, te necesito. Me siento sola, mi madre me ha dejado sola, mi madre me ha dado la espalda. Cuando en una situación tú esperas de que te apoyen, de que esté alguien apoyándote, o sea, levantándote el ánimo, porque el ánimo pues queda totalmente mal, ¿no? Y que aparte el proceso fue muy largo, el proceso que después del abuso, el proceso fue bastante tenso. Entonces yo esperaba que mi madre, aunque fuese un abrazo, me diera. Pero no había ni eso. Es más, yo creo que se volvió tan histérica que a veces se molestaba tanto y que decía, por mí no comes. Y a veces no me daba comida, pero pues bueno, comencé a agarrarle también un poco de odio a mi madre. Y aún así, pues yo decidí y dije yo no, mi vida tiene que cambiar. Y comencé a refugiarme en Dios, en ese momento comencé a ir a la iglesia.
Ya luego, varios meses después, un 9 de septiembre del mismo año, teniendo 13 años, me bauticé al Señor. Y allí fue donde realmente mi vida cambió, porque desde yo me bauticé, o sea, yo acepté al Señor un 30 de mayo del mismo año, y aproximadamente a mediados de junio comencé con una psicóloga, pero ni la psicóloga me podía ayudar. Realmente había algo que nada podía llenarme, nada, hasta que ya tuve un encuentro con el Señor, exactamente a finales de ese año, y fue cuando ya me sentí llena, me sentí viva, me sentí amada por un padre realmente, lo que nunca tuviste, claro. O sea que Dios vino a suplir la falta de paternidad en tu vida, que creciste sin padre, y también a sanar ese rechazo, ¿no? Porque cuando el rechazo duele mucho, claro, ¿sabes? increíble. Porque tú no solamente sufriste el rechazo de parte de tu padre que te abandonó, sino también de tu madre, ¿no? Al no poder entenderte, al no comprender lo que te estaba sucediendo, que era gravísimo. Sí, increíble, la verdad que Dios, o sea, con su amor eterno, llegó, y pues la palabra dice, ¿no? Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él con todo nos va a recoger. Y así tal cual pasó conmigo. Mi madre, pues, aunque estaba allí solamente en figura, pero Dios suplió cada parte. Se encargó de curar cada parte de mi corazón. ¿Y pudiste perdonar a tu padre y a tu madre? Sí, pude perdonarles y pedirles perdón. Aunque no era mi deber quizás pedirles perdón, pero yo lo hice porque mi corazón ya estaba sano. Es más, también tuve la oportunidad y la dicha de perdonar a la persona que abusó sexualmente de mí. Y fue allí donde realmente me sentí completamente libre y me dediqué a servir al Señor. Ya aproximadamente 10 años, casi 11 años, el próximo año cumplo 11 años de estar en la iglesia, en los caminos del Señor. Qué importante es perdonar, ¿verdad, Paola? Increíblemente, la verdad. ¿Te sentiste libre? Ya no sentías esa rabia, ese odio, ese desprecio? No, ya no, mi vida cambió totalmente, mi vida cambió de una manera increíble. Me sentía tan especial como Dios, o sea, cuando Dios me trataba de princesa, personalmente a mí, yo me sentía amada por un rey, amada por ese Dios sobrenatural que suple cada necesidad, que suple cada parte, cada espacio vacío, Él lo llena, siempre y cuando lleguemos confiados de que Él nos escucha realmente. Así es. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? Pues puedo decir con todo, felizmente estoy en la mejor etapa de mi vida. Haber llegado a 4C cambió mi vida totalmente. ¿Y estás sirviendo al Señor? Sí, pues la verdad que estoy en el área que realmente Dios así ha querido. La verdad que creo que en mi país el proceso de los 11 años, lo que me enseñó fue aprender cómo se maneja el Ministerio de Jóvenes, etcétera. Y la verdad que servirle al Señor aquí con los jóvenes en 4C junto a ustedes, me ha hecho sentirme viva de nuevo y decir, Señor, estás cumpliendo tu propósito en mi vida. Estás haciendo lo que un día me prometiste. La verdad que estoy feliz, la verdad que estoy lejos de mi madre, que le amo, le enseñé mucho cariño, la verdad que pasó el tiempo, me pidió mucho perdón, se sentía muy mal por todo lo que pasó, porque quizás ella esperaba de que yo reaccionara de una manera diferente, pero yo reaccioné todo lo contrario a lo que un hijo puede reaccionar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en mí y lo reflejaba. Y le enseñé a amar, le enseñé a cómo se debe de ser cariñoso con un hijo. Cuando quizás ella me hacía algo que no era correcto, yo llegaba con una flor, llegaba con un abrazo y le decía, madre, yo te amo, sin importar lo que sea, te amo. Y así fue como yo intenté y hice que mi madre cambiara conmigo. Yo creo que también la vida de tu madre, ¿no? Habrá sido, yo no sé cómo fue su niñez, a lo mejor también fue rechazada, a lo mejor también fue abusada, y luego el abandono de tu padre. O sea que yo creo que todo eso hizo que también ella fuera así de fría y de que no pudiera dar ese amor, porque yo creo que una persona que no ha recibido amor
que no ha conocido el amor. Es difícil de dar lo que uno no tiene. Sí, Y eso. tú empezaste a dar amor cuando conociste el amor de Dios realmente. Como así como tú has dicho, que el amor de Dios empezó a llenar cada hueco, cada vacío de tu vida, y fue cuando tú realmente comenzaste a poder amar a tu madre, a poder entenderla. Sí. Qué bueno. Me alegro tantísimo. Bueno, ahora yo quiero pedirte algo. Me gustaría que tú te dirigiese a aquellas mujeres, a aquellos jóvenes que han sido abusados sexualmente, y muchos no solo abusados sexualmente, sino psicológicamente, y poder darle una esperanza, una palabra. Ok. Bueno, ¿qué decirles? A pesar de cómo nos sintamos, a pesar de que nos sintamos mal, que nos sintamos destrozados por dentro, no sé cuál es tu situación, yo no conozco tu situación, pero quiero decirte de que tú eres importante para Dios. Dios te tenía en los pensamientos desde antes de la fundación de este mundo. Dice Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que un día luego fueron formadas. Eso quiere decir de que tú, desde el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Y si estás pasando por eso, tranquilo, solo es un proceso, solo es algo de que te va a enseñar. Más adelante viene tu victoria, más adelante vas a pasar a momentos donde vas a decir, aquello solo fue una mala pesadilla. Y ánimos porque ven al Señor. Y si todavía no le conoces, yo te invito a que vengas, te invito a que le busques, a que asistas a una iglesia. Te esperamos aquí en nuestra iglesia de 4C, la verdad que estamos para servirte. El Señor puede darte todo aquello que tú necesitas, aunque te sientas mal, quizás. Muchas personas que se sienten rechazados por sus padres o alguien les abusó o etcétera. No conozco tu situación, no sé cuál es tu situación, pero sí te puedo decir que hay un Dios que ama, que hay un Dios que te está esperando con los brazos abiertos y que va a estar allí siempre para ti con los brazos extendidos, porque eres su princesa, eres su príncipe y te ama tal cual eres. Así es, queridos amigos, muchísimas gracias, Paola, gracias por venir y compartir con nosotros tu testimonio de vida, que hay que ser muy valiente para ponerse ahí delante de la cámara y contar las cosas que te ha pasado, pero te felicito y yo sé que eres la niña de los ojos de Dios. Amén. Y que todavía es solo el comienzo de lo que estás viviendo en esto. Llegan cosas mejores todavía. Así es, queridos amigos, pues nosotros les esperamos en cada reunión que tenemos aquí, como dijo Paola. Estamos aquí, ustedes van a ver en la pantalla del televisor que ahí salen los horarios del culto, los números de teléfono. Si no te estás congregando en ninguna iglesia, pues llámanos y aquí estamos para servirte. Que el Señor les bendiga. Cierra tus ojos por unos momentos. Estamos en tu presencia, Jesús. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo y el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya. Solo tú eres digno, Jesús, de suprema adoración.
Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, tú padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo y el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que. Santo Cordero y Santo Cordero y Dios de los cielos, te quiero exaltar. El universo y el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar, Señor. Oh Cordero inmolado, oh Cordero de Dios. Vamos a declarar: ven Espíritu de Dios y sana mi corazón. Y ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón y lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Te quiero orar, te quiero exaltar. Y el universo y el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Y Santo Cordero y Dios de los cielos, te quiero exaltar. Y el universo y el mundo entero ven Espíritu de Dios y ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Santo Cordero, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar. Santo Cordero, Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Aleluya, sí, Señor. Oh, Señor de la gloria, tú eres el único digno Dios, merecedor, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Aunque el hombre, Dios, intente, Señor, demostrar que no existe Dios, pero, Señor, Padre Santo, tu creación grita
de que hay un Dios todopoderoso, Señor. Oh, Señor amado, por eso tus hijos en esta mañana levanta su voz, Señor, en adoración. Y no que seamos perfectos, Dios, porque no somos ninguno, Señor. Pero hoy, Dios, reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, Dios. Señor, y queremos decirte gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque tu amor ha llegado a mi vida, Dios. Por eso, Señor, hoy, Dios, puedo decir, Señor, que te conozco. Puedo llamarme hija tuya, Dios, porque tu misericordia y tu favor ha llegado a mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único que reina sobre nuestras vidas, Dios. Solo tú eres bueno, solo tú eres fiel. Cordero, Aleluya. Dios de los cielos, Sí, Señor. te quiero adorar, te quiero exaltar. Quiero que me acompañen en vuestras Biblias. Quiero leer con ustedes Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Este es un pasaje que, si conociste a Jesús en tu juventud, habrás escuchado muchas veces en las reuniones de jóvenes. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sed ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Dile al que está a tu lado: tú eres joven y hoy es para ti el mensaje. Este pasaje sabemos que el apóstol Pablo escribe a través de una carta a uno de sus discípulos más allegados, a uno de sus discípulos, posiblemente uno de los más jóvenes discípulos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sabiendo que siendo tan joven Timoteo se pone a pastorear, siendo tan joven se pone a predicar, a enseñar, a llevar una congregación. El apóstol Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te menosprecie por tu edad. También esta palabra juventud, esta palabra de joven, esta palabra que le habla a él, no habla simplemente de que es por su edad, pero también se refiere a la poca experiencia, al principio de un trabajo. Le está diciendo que nadie te menosprecie porque tú seas nuevo en el cristianismo, que nadie te menosprecie porque que nadie vea en ti algo que le pueda llevar a despreciarte por tus pocas cualidades o capacidades. Le está diciendo: tú eres joven, por lo cual para eso tú tienes que ser ejemplo. Digan conmigo: ejemplo. La palabra ejemplo que usa aquí viene también de un original que significa mirarse al espejo.
Le está diciendo el apóstol Pablo que nadie tenga ningún motivo para que te desprecie o menosprecie lo que tú estás haciendo, sino todo lo contrario. Tú sé ejemplo, que la gente pueda mirar en ti lo que significa ser un cristiano. Que la gente pueda ver en ti más allá de lo que tú puedas predicar, más allá de lo que tú puedas ser elocuente en hablar, más allá de lo que tú puedas preparar una predicación, que la gente pueda ver en ti qué significa ser un cristiano. Que tú puedas ser un ejemplo en conducta, en fe, en pureza. Que tú puedas ser un ejemplo en tu forma de hablar, de comportarte. Yo quiero que me pongas Hechos capítulo 11, versículo 26. Allí habla la Biblia de que en Antioquía, la gente que vivía en esta ciudad, por primera vez llamaron a los discípulos de cristianos. Ellos, los de Antioquía, mirando la conducta, la fe, la pureza, el ejemplo de esta gente, ellos dijeron: estos son cristianos. En el final del versículo dice que allí y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Por primera vez se le puso el título de cristiano. Ellos, los discípulos, no andaban por ahí diciendo: yo soy cristiano. No andaban fundando iglesia y poniendo somos cristianos. No iban por ahí discutiendo con nadie que ellos eran cristianos. No, su conducta, su comportamiento, su forma de hablar le llevaba a la gente a llamarles a ellos cristianos. Hoy día muchas religiones se hacen llamar cristianos. Hasta los testigos de Jehová, para suavizar tal vez su religión, para intentar introducirse en la cultura española, ahora usan testigos de Jehová y ponen debajo cristianos. ¿Por qué? Porque este título en una etapa era un título que realmente representaba a un tipo de persona, a un tipo de gente, a una forma de conducta tan honesta. Era un grupo de personas que reflejaba su amor. Cuando estos le llaman a este grupo de discípulos cristianos, le estaban llamando por su forma de comportarse, que se parecían a Cristo. Cristo marcó una etapa. Cristo marcó a su generación. El comportamiento de Cristo, que Él diciendo: si alguien te pega por una mejilla, ponle la otra. Si alguien te obliga a llevar 1 kilómetro, llévales 2 kilómetros. Si Jesús estaba enseñando diciendo: si alguien te odia, tú págale con amor. Lo que Cristo estaba viviendo era extraordinario. Iba en contra de lo que la religión estaba viviendo. Ahora sus discípulos no llevaban el título de cristiano simplemente por practicar una religión, sino por parecerse a Cristo. El deseo del Señor es que nos parezcamos a Cristo. El deseo de Dios es que ese marido, como mi esposa hoy estaba orando, se parezca a Cristo. Que esa mujer tenga cualidades, características que Cristo tuvo. Por eso en Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo enseñando dice de que todos tenemos que llegar a ser perfeccionados para un día parecernos a Cristo, al varón perfecto. Cuando en Efesios capítulo 4, 13, 14 y 15 va explicando, dice: Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos, ayudar a la gente a que se parezca a Cristo. Por lo cual hoy nuestro reto es parecernos a Cristo. Yo no sé si a ustedes alguna vez se le ocurrió la pregunta. A mí sí se me ha ocurrido esa pregunta, de decirle a Dios: Dios, si tú me has perdonado mis pecados, si tú me has salvado, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué no me llevas hoy mismo a tu presencia? ¿Por qué me tengo que quedar más en la tierra? ¿Por qué si mi gozo
va a estar contigo allí por la eternidad. ¿Por qué tengo que quedarme aquí? Uno de los motivos es por amor a tantos que todavía no les conoce. Y otro es porque tenemos que ser transformados y parecernos a Cristo. El Señor quiere formar en nosotros la imagen de Cristo. Cuando el Señor, Dios crea al hombre, la Biblia dice en Génesis de que Dios creó al hombre a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado, la maldad, el daño, lo que el hombre sufrió por el pecado, llevó a dañar esa imagen. De que hasta hoy hay gente que dice que Dios no existe, porque no ven a Dios por ningún lado. El deseo de Dios era que las personas vieran a Jesús y a Dios a través de nuestras vidas, de nuestro amor, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo. Ponte tú como ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ocúpate, dedica tiempo en la lectura, en conocer cómo Cristo se comportaba, en conocer a Dios. Ocúpate en la lectura, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo. La mayor lucha que tenemos no es con el hermano, es con nosotros mismos. La mayor lucha es lo que sucede ahí dentro de nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no tienen la culpa de lo que estamos viviendo, sino el problema está dentro. Por lo cual la obra de Dios empieza dentro. El trabajo que Dios tiene que hacer es interno. Es decirle: Dios, quiero ser sincero contigo. Necesito que tú obres, que me cambie, que me transforme. Si Dios cambia al marido, el matrimonio va a ser diferente. Si Dios cambia a ese papá o a esa mamá, el hogar va a ser diferente. El trabajo es más interno. Por eso el apóstol Pablo, diciendo en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, dice: sufro como dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. El sufrimiento del apóstol Pablo no era en títulos religiosos. El sufrimiento del apóstol Pablo no se refería a su carga, no era tanto por cambiar una liturgia, un formato de culto, un tipo de ropa, no era tanto en prácticas religiosas, no era tanto en un formato de canciones de alabanza, no, era de que Cristo se ha formado dentro del ser humano. El cambio. Por eso, mis hermanos, cuando uno identifica en sí mismo una conducta que no es correcta, uno tiene que ocuparse en ello, pedirle a Jesús: Jesús, quita de mí esto, porque esto me va a llevar a algo malo. Esto me va a llevar a representar el cristianismo en algo que no es correcto. Si hay envidia, si hay egoísmo, si hay maldades, hay que trabajar lo antes posible. Si hay vanagloria, si hay deseos tal vez de pisotear a alguien, si hay una maldad, si hay situaciones, ahí es donde tienes que ocuparte, ahí es donde tienes que esforzarte. Nos esforzamos en tomar nota al hermano, a la hermana, a la iglesia, al formato. Tomamos nota y decimos: hay que cambiar esto y esto, y nos volvemos especialistas en cambiar a otros. Pero Jesús decía: mira primero la viga que está en tus ojos antes de la paja que está en el hermano. Por eso el trabajo es en nosotros mismos. Nosotros, cuando venimos a un culto, no venimos esperando que nadie me dé nada. Vengo a decirle a Dios: Dios, sigue transformando mi vida, sigue cambiando mi vida, sigue haciéndome una nueva persona. El evangelio no se limita a un evento. El evangelio no se limita a una actividad. El evangelio es un proceso continuo de cambio y de transformación.
Todos los días Dios está tratando con nosotros. Todos los días Dios está transformando nuestras vidas para que llegue a ser un ejemplo donde otros se puedan mirar y otros quieran parecernos. ¿Cuánto dicen amén? Cuando alguien mira nuestras vidas, no necesitamos decir soy cristiano. Ellos deberían de decir este es un cristiano. Pero si nosotros nos estamos esforzando a decirle a los demás soy cristiano, es porque posiblemente nuestra conducta, nuestro amor, nuestras palabras y aún toda nuestra pureza y nuestra fe posiblemente no está hablando de Cristo. El cristianismo tiene que volver a sus raíces de ser transformado. No esté mirando a otras personas. No miremos para cambiar ni gobiernos, ni ciudades, ni pueblos, ni dirigentes. No, Señor, cambia mi vida. Transfórmame a mí. Señor, yo quiero ser diferente. Por eso extraordinario es cuando un marido se arrodilla y empieza a orar. Y va a orar para que Dios cambie a su esposa. Y Dios le dice, no, voy a empezar por ti. A ti primero te voy a cambiar. Extraordinario es cuando nos acercamos y decimos, Señor, cambia a mi jefe. Y Dios te dice, no, a ti te voy a cambiar. Y a través de ti cambiarán los demás. Pero la primera obra es en nosotros. Ocúpate en la lectura, ocúpate en conocer a Dios, ocúpate en lo que realmente tienes que cambiar para que tú te parezcas a Cristo. Yo quiero leer con ustedes versículo 1 en adelante, capítulo 6 de Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar ¿qué? Trompeta delante de ti. El Señor Jesús estaba hablando a personas que conocían reglas religiosas, aún más personas que practicaban esas reglas, personas que amaban esas reglas. Pero el Señor le está diciendo, el trabajo no son las reglas, el trabajo es allí dentro, en el corazón, el por qué hace esas reglas, por qué trae tu limosna. No pida que te toquen trompeta. Preste atención la simpatía de Jesús cuando está diciendo, cuando tú traes tu ofrenda, no pida que todos toquen trompeta, ta 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 ta. Miguel va a dar 10 euros. No toque trompeta cuando vas a hacer algo por alguien. No hagas nada para que otros te vean y otros te aplaudan, sino tú hazlo por aquel que dio todo por ti. Tú hazlo por Jesús. Tú hazlo en secreto. Un día mi hija Dana se me acercó y me dice, papá, enséñame a dirigir la alabanza. Hermanos, posiblemente soy el peor para enseñar algo de alabanza. Entonces le digo, Dios, dame sabiduría. ¿Se dan cuenta que los hijos nos van a pedir cosas que no sabemos? Por eso tenemos que estar preparados. Pero qué bueno es poder reconocer cuando uno realmente no sabe. Y yo le digo a Dana, yo no entiendo de música, no sé de alabanza, pero una cosa te voy a decir, que si tú quieres hacer algo en público, primero hazlo en secreto. Y le digo, allí en el sótano, tú tienes un teclado, entra allí, toca allí en secreto, adora a Dios, habla con Dios, dedícale ahí tu mejor armonía, tócale ahí las mejores canciones, dedícale a Dios, cierra tus ojos y céntrate a quién le estás cantando. Y un día, cuando menos te espera, abrirá tus ojos y verás 10,000 personas
y tú le estás guiando a todos a adorar a Dios. Porque lo que tú haces en secreto, Dios va a sacar en público. Lo que tú hagas en secreto, lo que tú hagas para Dios, lo que tú vivas para Dios, Dios va a sacar en público. Un día fuimos con Willy a New Jersey, allí cerca de Nueva York. No teníamos planificado, surgió una invitación y nos organizamos y fuimos. Llegamos allí a un congreso de adoradores, músicos. Allí estaba mucha gente muy buena en la alabanza. Yo en el primer día de congreso yo digo, ¿qué hago aquí entre músicos si yo no entiendo nada de música? Pero me sentía que iba acompañando a Willy. Sentía que iba acompañando a mi amigo en algo que a él le gustaba y le iba a ayudar. Pero empezaron ellos a hablar de esto, de buscar en secreto a Dios, y Dios haría en público. Y me fue bendiciendo el congreso, primer día, segundo, tercer día. Y ya cuando estaba por acabarse el congreso, ahí estaban gente muy conocida, gente que yo había admirado mucho. Y de repente se me acerca uno de los pastores, había 3 pastores, uno de los pastores, y me dice, tú eres pastor Miguel, sí, ¿podrías tú predicar el último culto de este congreso? Y le digo, si yo no he venido a eso. Yo he venido a disfrutar, yo he venido a recibir. Aquí hay gente muy preparada. Yo no he venido a predicar. Yo estaba asustado, yo estaba con miedo. Yo digo, ¿qué voy a dar a esta gente? Si esta gente en su Facebook no tenía espacio, que llenaron el cupo de 1 millón de seguidores, y yo no tenía ni Facebook. Entonces sentado allí yo le digo que no. Pasa las horas, me llama mi esposa y me dice, Miguel, estuve orando y Dios me dijo que vas a predicar y que tienes que predicar allí. Le digo, estás equivocada, yo no tengo nada que dar. ¿Qué voy a dar a esta gente tan conocida, tan preparada, con tanta experiencia, iglesias de miles? Y Lidia me dice, tienes que predicar. Y cuando tu esposa te dice algo, a veces hay que escuchar. Entonces le digo a Lidia, ya le dije al pastor que yo no voy a predicar. Y me dice, ¿y por qué has hecho esto? Y le digo, realmente porque no creo que tenga nada para dar. Y Lidia me dice, si te vuelve a pedir, le dices que sí. Entonces pasa la hora y se me acerca el copastor y me dice, Miguel, me alegro que vas a predicar. Y le digo, ¿ah, sí? Sí, vas a predicar. Y digo yo, vale. Y luego se me acerca el pastor principal y me dice lo mismo. Me alegré tanto que hayas aceptado predicar. Desde ahí hasta el día siguiente, en el último culto que iba a predicar, he ido más veces en el baño que toda la semana. Se me aflojó todo. En cada momento venía a mi mente, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Pero en mi corazón vino una palabra. Vino cuando este niño, que estaba entre 5,000 hombres y más mujeres, y estaba Jesús allí, y Jesús iba a hacer un milagro, y este niño se acerca a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y le dice, yo tengo 2 peces y 5 panes. Es muy pequeño, muy poco para alimentar a 5,000 hombres y mujeres que comen más. Pero lo que tengo yo voy a dar, Jesús, por si a ti te place multiplicar y llenar a esta gente. Y eso tocó tanto mi corazón que yo dije, Señor, lo que yo tengo en mis manos son 5 panes y 2 peces. Lo que yo tengo es muy poquito, que no va a poder alimentar a esta gente. Esta gente pagaron su congreso, vinieron. Algunos vinieron de Filipinas, otros vinieron de China, otros vinieron de zonas de Estados Unidos, otros vinieron de otros países, nosotros íbamos de Europa. Y digo, yo voy a dar algo tan poco, pero lo voy a hacer. Llegó el momento para yo sentirme más en casa. Yo me acerco a un pastor y le pido para que Willy cante una canción. Y Willy sube y canta mi canción favorita. Él conoce mis canciones antiguas, coritos.
Y empieza a cantar y me sentía como en casa. Pero cuando llegó mi momento de subir, empezó a temblar mis rodillas. Yo subo, nunca he subido a un escenario donde las luces estaban tan pegadas que yo no veía a la gente, solo veía la primera línea. Entonces digo, voy a dar lo que yo tenía, lo que yo en oculto Dios me había hablado, lo que Dios me había hablado a mi corazón, para mí, para mi familia, yo voy a compartir. Y comparto, y cuando termino de compartir, yo paso el micrófono al pastor. El pastor principal sube y empieza a llorar de tal manera que no podía detenerse. Y empezaron a llorar los pastores que estaban alrededor. Yo me tiro de rodillas y toda esa gente empezaban a llorar. Dios empezó a moverse. La gente se me acercó después, pastores me dijeron, Miguel, cuando tú estabas hablando yo he visto una visión detrás de ti. Ya no era yo hablando, Dios estaba dando visión. Otro pastor se me acercó y me dijo palabras que yo no había dicho, porque Dios cayó, guardó mis 5 panes y 2 peces y empezó a hablar a esos pastores. De tal manera que esos pastores me invitaron a cenar, a desayunar y a almorzar al día siguiente. Y se me acerca el pastor principal y me dice, llorando, quiero pedirte perdón. Y todos lloramos allí en la mesa y le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque Dios me había hablado que tú tenías que predicar en todo el Congreso. Y yo no le permití a Dios hacer su voluntad. Le digo, pastor, de verdad, yo he recibido tanto en el Congreso que Dios permitió de esta manera. Nosotros cuando llegamos con Willy, la persona que iba a recogernos se equivocó. Nosotros nuestro vuelo perdimos, que al final íbamos a dormir en el aeropuerto. Pero de venida nos estaban trayendo en un coche de lujo. Y le dijimos a Willy, wow, ¿cómo es Dios? Llegamos como miserables y estamos saliendo de aquí en brazos. El pastor dijo, en el próximo congreso quiero que vuelva. Y le dije yo, no. Si esto Dios hizo ahora, yo no voy a venir otro día. Tal vez Dios ni va conmigo. Por eso no viajo por viajar. Pero si Dios dice que hay algo que Él va a hacer, por más que parezca pequeño, yo pongo en sus manos. Lo que Dios está haciendo, tal vez tú no lo estás viendo, porque está empezando en tu corazón. Te está cambiando a ti, está transformando tu corazón para lo que va a llegar. Decirles, mis hermanos, cuando tú miras la Biblia, tú vas a encontrar que Dios ha sido detallista. Dios, cuando va a pedir que se construya un templo, le llama a Moisés y le dice, quiero que use estos materiales. Y entre esos materiales, Dios especialista, Dios detallista y aún Dios perfecto, da los materiales y le dice a Moisés, y aún los siguientes que van llegando del tabernáculo a Moisés, a Salomón del templo, le dice, vas a usar un tipo de madera que se llama acacia. Cuando llama a Noé y le dice, vas a construir un arca, le dice, yo te voy a dar los detalles y vas a usar madera acacia. ¿Saben que la madera acacia solo crece en medio del barro? Dios saca del barro lo que va a usar para honra. Por eso cuando tú y yo nos acercamos a Dios, decimos, Señor, hoy estoy en el barro. Hoy mi apariencia no es buena. Tal vez nadie me va a elegir por mi apariencia. Pero Dios va en el barro, saca de ahí esa madera, lo limpia y lo empieza a usar. Y es lo que quiere hacer de tu vida. Quiere sacarte del barro para usar tu vida. La madera acacia es la madera más deforme y la madera más dura, que alguien tiene que dedicarse tiempo a tallar y a darle forma. Si yo fuese Noé, si yo fuese tal vez los carpinteros de Salomón, diría, Señor, ¿por qué no uso otra madera más blanda? Pero Dios eligió la acacia porque quiere que se moldee, quiere que se trabaje. Por eso Dios constituyó maestros, pastores, para trabajar en esas maderas, porque esas maderas van a ser usadas en la casa de Dios, van a ser usadas en algo honroso. Tu vida
Dios está sacando del barro. Y si hoy te sientes que estás en el barro, dile como el rey David: Señor, saca del lodo cenagoso mi vida, para yo ser usado para tu obra. El trabajo está dentro. El problema no es tu entorno. El problema del cristianismo no está afuera. Que la gente no crea. ¿Saben por qué no cree? Porque muchos no estamos siendo ejemplo. No estamos dejando que Dios forme nuestra vida como tiene que ser. Pero hoy es una mañana para que Él saque nuestra vida de ese barro y sigue formando nuestras vidas. Todos los días es una oportunidad de cambiar. Timoteo, no tenga cuidado de los que te critican. No tenga cuidado de los que quieren hacerte daño. Ten cuidado de ti mismo. Porque si tú te crees que ya sabes todo, ahí viene el peligro. Cuando tú te crees que ya no hay nada que mejorar en ti, ahí está el riesgo. Pero si hoy tú puedes decir: Señor, reconozco que todavía hay barro en mi vida, el Señor te va a limpiar, te va a moldear y va a usar tu vida.